Cristo. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos al Señor. Señor, Dios amado, Padre nuestro, príncipe de paz, dador de la vida, vamos, Dios mío, hoy ante su presencia, dándole gracias por este día que usted nos da, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos permite una vez más llegar hasta este lugar, porque nos permite, Señor amado, gozarnos con el otro, Dios mío, ver el rostro de nuestro hermano, Señor, porque nos permite, Dios mío, cantar alabanza, Señor, y llevar oraciones, Dios mío, porque nos permite conectarnos con usted, Dios mío, y entrar a su presencia, Señor amado. Pero ha llegado el momento, Dios mío, donde las cadenas son cortadas y son sanados los enfermos, Dios mío, que es a través de su palabra bendita, Señor amado. La Biblia dice, si usted dice la palabra, la obra será hecha. Si usted hoy, Dios mío, nos quiere hablar, estamos dispuestos a escucharle, Señor. Nos disponemos hoy, Dios mío, como su pueblo. Disponemos, Señor amado, nuestro entendimiento, disponemos nuestro corazón. Doblegamos también nuestra carne, Dios mío, para recibir la poderosa palabra del Señor que nunca retornará vacía. Espíritu Santo, yo le cedo este lugar a usted. Hable a mi vida y a la vida de su iglesia. Quite lo malo, Señor amado. Enderece nuestra manera torcida. Subiendo algo bueno en nosotros, auméntelo, Señor amado, y siga perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo. Le pedimos nos pueda guiar en este mensaje, tome dominio de mi vida, Señor. Queme mis labios con ese carbón ardiente, Dios amado, que santifica toda iniquidad. Le pedimos, Señor, nos pueda hablar hoy a través de su palabra. Agradecemos desde ya por lo que va a hacer y pedimos su mucha y grande bendición. En el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios les bendiga. Bueno, interesante el tema que nos da el Señor, el versículo bíblico que Dios nos da o que Dios nos permite tener. Un versículo muy conflictivo, en el cual el Señor, por así decirlo, da una condenación en este pasaje, en este evangelio. El subtítulo es el Señor se lamenta sobre Jerusalén. En otros evangelios, como en el de Mateo, es ayes sobre las ciudades impenitentes, que es donde el Señor manda una condenación a los lugares o a las ciudades que no recibieron a la palabra del Señor. Pero el tema de hoy se llama promesa de la palabra, o la promesa de la palabra. Así como la promesa del Espíritu Santo que se encuentra en Hechos 2.8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1.8. Así también ahí está la promesa de la palabra del Señor, que es antes de todas las demás promesas. La Biblia nos dice que habían llegado muchos profetas a Jerusalén y grandes hombres de Dios, pero dice que estas personas de Jerusalén no le quisieron recibir, sino que le cerraron las puertas. Dice, ay de ti, Jerusalén, que matas a tus profetas y que encierras a tus predicadores. Dice, ay de ti. Y la Biblia dice, o Jesús más bien dijo, y no me veréis de nuevo hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero quiero que vaya conmigo en el segundo parte donde nos vamos a mover en la Biblia. Seguimos en Lucas, en el capítulo 19, unos capítulos más adelante, pero en esta ocasión en el versículo 38. Hay una versión que es más clara en Mateo, pero si no íbamos a Mateo nos vamos a confundir mucho, nos quedamos en Lucas mejor. Lucas 19, 38. Está muy cerca de donde estábamos. Me avisa a medida que lo vayan encontrando, siempre con un amén. Amén, lo leemos entonces. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Señor Jesucristo les dijo, y no me veréis de nuevo hasta que llegue el día en el que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso fue cuando condenó a Jerusalén. Pero está después la entrada triunfal a Jerusalén, cuando estas personas dicen, el Mateo lo dice un poco mejor, bendito el Rey que viene, o bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces cualquiera de nosotros diría, bueno, se cumplió la palabra, hasta ahí la profecía, ya no viene más maldición sobre Jerusalén, porque ellos ya dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cualquiera de nosotros diría, se terminó la condenación. Pero la Biblia dice que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y no hizo ningún milagro ni ningún prodigio. No hizo grandes hazañas, no multiplicó los panes y los peces, no sanó a los enfermos, no convirtió el agua en vino.
Porque a diferencia del antiguo pacto, antiguo testamento, en el Nuevo Testamento no se trataba de lo que la gente dijera o lo que la gente hiciera, sino que era algo mucho más profundo dentro de la persona, que era cuando ellos hablaban de corazón. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el adulterio era pecado. Dice la Biblia que eso era un pecado que se sancionaba, pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento, cualquiera que codicia a la mujer en su corazón, y ya pecó, dice. En el Antiguo Testamento, el que agredía a su hermano, el que mataba a su hermano, dice que ese era culpable de juicio. En el Nuevo Testamento dice cualquiera que le llama fatuo o torpe a su hermano, dice ese ya es culpable de juicio. No se trata de lo que ellos decían o lo que ellos hacían, sino lo que dentro de su corazón ellos de verdad estaban viviendo. Estas personas estaban esperando al Mesías, los de la entrada triunfal a Jerusalén. Estaban esperando al hombre que le iba a multiplicar los panes y los peces. Estaban esperando dentro de ellos al hombre que le iba a hacer grandes milagros, pero no le querían por su palabra. No querían escuchar lo que el Señor Jesucristo iba a decir. Lo que querían escuchar era levántate y anda. No querían tus pecados te son perdonados, eso no le importaba. No quería que el Señor le dijera, eres salvo tú y tu casa. ¿Qué querían que le dijera? Vete, eres sano, o yo te sané, o yo te liberté. Esa era la palabra que querían escuchar del Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos deja muy en claro que eso no era lo que el Señor les quería dar. Él no quería darles milagros, Él quería darle una palabra. Los milagros eran parte de lo que el Señor hacía, pero no era lo que Él vino a hacer. Él vino a salvarnos, pero vino también a dejarnos la palabra del Señor. Él dice, volviendo ya a Lucas 13, dice que Él se pasa por las ciudades y dice que va caminando hacia Jerusalén y el Señor le dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha o esforzaos por entrar por la puerta angosta. Dice que se acerca a Jerusalén y le dice, tú Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte o te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí viene el versículo 35. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Y quiero tomarme un tiempo en esta parte del mensaje. En vuestra casa os será dejada desierta. La Biblia dice que nuestro corazón es nuestra casa, que nuestro corazón es el lugar en el que estamos, que nuestro corazón es el lugar en el que habitamos. Esa es nuestra casa. Dice que cuando Dios nos liberta, los espíritus se van y nuestra casa, refiriéndose al corazón, va a quedar vacía y está la posibilidad de que Dios pueda entrar a vivir en nuestro corazón. Dice también que Jesús está a la puerta de nuestro corazón tocando todos los días. Y dice que quien abriere su puerta y le dejara entrar, cenaría con el Señor y el Señor con él. En esto entendemos que cuando dice vuestra casa será dejada desierta, está refiriéndose al corazón del hombre. Cuando nosotros no recibimos la palabra del Señor, nuestra casa, nuestro corazón queda vacío. No se trata del servicio espiritual que podamos hacer, nosotros podemos cantar al Señor o podemos orar al Señor, pero esas son cosas que nosotros hacemos para Dios. Pero es necesario que esté el momento donde Dios nos hable a nosotros. En la oración nosotros le damos la gloria al Señor, pero es necesario que llegue el momento donde el Señor derrame su gloria sobre nosotros. Y esto solamente ocurre a través de su palabra. Nosotros todos podemos cantar, de regreso a mi hogar Dios estaba ahí. Podemos decir, oh Señor, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes en mi hogar. Podemos llorarlo, podemos cantarlo, lo podemos gritar si queremos. Pero si no recibimos la palabra del Señor, Dios no va a estar en nuestro hogar. Porque la palabra es antes de la adoración. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 3 que la primera señal de adoración o de holocausto que se hizo en la tierra fue con Caín y Abel. Ellos fueron los primeros que adoraron al Señor a través de su sacrificio o del holocausto. Pero dice que antes de eso el Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Lo que nos da a entender que antes de la alabanza primero estaba la palabra del Señor. Antes de que pudiera venir la adoración, antes del holocausto, antes de la alabanza, antes de adorar al Señor todavía, pero dicen, no, yo sé que a mí Diosito me acompaña, que a mí Dios me protege, que a mí Dios me guarda porque ellos tienen esa fe dentro de ellos. Bueno, la fe es importante, pero la Biblia nos dice que por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra del Señor. La palabra de Dios viene antes de la fe.
La Biblia nos dice que Dios por su palabra fue hecho consumador y arquitecto de la fe, lo que nos da a entender también que la palabra viene a ser del Señor antes que la fe en nuestra vida. Dice que estos fariseos se acercaban al Señor, otras personas se acercaban a Dios y le dicen, vete de aquí, le dice, sal, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, echo aquí fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lo que nos da a entender que Dios en nuestra vida y en nosotros, hoy y mañana, Él tiene que hacer la obra en nuestra vida. Él tiene hoy y mañana, el tiempo que estemos nosotros en la iglesia, en el servicio, el tiempo que estemos caminando en el Evangelio, Él tiene una obra que hacer para nuestra vida. Pero va a llegar el momento donde la obra tenga que ser terminada. La Biblia dice que el que inició la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y va a estar el día de Cristo cuando Dios se presente delante de nuestra vida y Él se presente delante de nosotros y nosotros delante del tribunal de Cristo y Él mire nuestra vida. Él nos va a mirar, Él nos va a ver y nosotros le contemplaremos. Pero ahí, aunque Él haya hecho sanidades en nosotros, en nuestra vida, lo que va a estar en juego es si nosotros escuchamos o no escuchamos la palabra del Señor. Cada vez que vamos a un servicio, cada vez que nos encontramos en algún lugar de oración, cada vez que estamos en un servicio donde Dios se mueve, donde Dios se manifiesta, si bien es importante alabar al Señor, es más importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios dentro de nuestra vida. Vuestra casa os será dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en el que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya vimos que estas personas dijeron, bendito el que viene, o bendito el rey que viene en el nombre del Señor, pero aún así no le conocieron. Ellos estuvieron, ellos sí se acercaron, ellos sí estuvieron cerca de la palabra del Señor, ellos estuvieron con Jesús, pero ellos no le vieron, porque ellos no pudieron ver la gloria del Señor. La Biblia dice que estaban las 10 vírgenes, las que eran prudentes y las que no eran prudentes, las insensatas, y dice que algunas se durmieron, que todas durmieron, pero algunas tenían guardado aceite. Dicen que se acercan, cuando pasa el Señor, dicen que se acercan a su boda, y ellas iluminan su rostro y el Señor les reconoce y le dice, está bien, pueden entrar a mi boda o pueden entrar al lugar al cual está siendo hecha la ceremonia y en el cual está hecha la fiesta. Dice que estas mujeres entraron, pero llegaron también las otras. Y estas otras, cuando se presentan delante del Señor, dice que estuvieron delante de Él y Él les dice, iluminen su rostro para que yo les pueda reconocer y yo pueda verles. Muchas personas dicen que es el Espíritu Santo, el aceite, el cual va a iluminar nuestro rostro. Y es verdad, pero también es la palabra del Señor. Cada vez que estamos en un lugar, nosotros debemos guardar palabra del Señor. Lo vamos a poner en el siguiente punto. Todas tenían aceite y todas se durmieron. A todas se les acabó el aceite, pero algunas dejaron guardado aceite aparte del que ya tenían. Lo vamos a poner en el lado de nuestra iglesia, en nuestra vida diaria. Nosotros el martes, el jueves y el domingo ganamos aceite y Dios nos da aceite para nuestra lámpara. Pero si nos dormimos, este aceite va a dejar de estar, va a terminar menguando dentro de nuestra vida. Lo que nosotros hayamos leído de la palabra en nuestros hogares, en nuestra vida personal, en nuestro cara a cara con Dios, nosotros estando solos con el Señor, ese va a ser el aceite que podamos tener de nuevo para iluminar nuestro rostro. Esto no es algo de 3 veces a la semana, esto es algo que tiene que estar en nuestra vida todos los días. Todos los días del Señor debemos estar buscando a Dios, debemos estar siguiéndole, debemos estar llenándonos de la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema de no escuchar la palabra de Dios? Que no le vamos a poder ver. Y qué tristeza más grande estar con el Señor y no poder verle. Estar con Dios al lado de Él, pero no poder reconocerle. La Biblia dice que el Señor se acerca después de haber sido resucitado, después de estar resucitado de entre los muertos, se acerca a 2 hombres que iban de regreso a sus hogares y dice que caminó con ellos, pero ellos no le reconocieron, porque tenían puesto velo sobre sus ojos y no pudieron reconocer que el que estaba hablando con ellos era el Maestro. No pudieron vivir este grande gozo y esta grande alegría de saber que el Maestro estaba junto con ellos.
no así como lo vivieron los que estuvieron, los días que estuvieron cuando Jesús se les aparece por primera vez. Dice que ellos le vieron y Él sopló sobre ellos y le dijo, paz a vosotros, y fueron llenos del Espíritu Santo. Cada vez que leemos la Biblia debemos entender que es Dios queriendo presentarse delante de nosotros. A Dios no le podemos ver y sin lugar a duda no le podemos tocar. Pero un predicador hablaba y decía, si quieren que Dios les hable, lean la Biblia. Y si quieren escuchar la palabra del Señor, léanla en voz alta. Y me hacía mucha importancia, le tomaba mucho significado a esta palabra, es decir, la palabra de Dios es lo que está escrito en la Biblia del Señor. La palabra de Dios es lo que Dios nos quiere hablar todos los días, lo que Dios todos los días nos quiere tener. Nosotros podemos tener muchas promesas dentro de nuestra vida. Cada cual puede tener una promesa diferente. Yo te bendeciré, o yo le voy a usar, yo voy a bendecir su familia, yo voy a bendecir su hogar, yo tendré su hogar lleno de mi presencia, le puede decir el Señor. Pero la palabra del Señor es primero que todo. La Biblia nos dice, y lo cantábamos en el principio de la alabanza, su promesa nos dice el Señor, que por siempre nos ayudarás, y que en su templo, o que en el templo del Señor, Él va a estar esta noche. Y lo cantamos nosotros gozosos, lo cantamos felices, creyendo que Dios va a estar todos los días con nosotros, sabiendo que Jesús dijo, Él aquí, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que en el momento de tristeza, en el momento de dolor, en el momento de la angustia, Jesucristo va a estar con nosotros. La Biblia dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Que la Biblia nos da a entender de que Dios está siempre con nuestra vida, de que Dios siempre va a estar acompañándonos, de que Dios nos va a estar guiando cuando tengamos una decisión que tomar, cuando no entendamos algo, cuando algo no lo podamos entender bien, sabemos que Dios dice, yo voy a estar con ustedes. Cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos agobiados, cuando algo nos preocupa, cuando algo nos intriga, sabemos que Dios va a estar con nuestra vida todos los días. El hombre dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la promesa es, yo estaré con ustedes y cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Esto siempre nos ha hablado de hogar, Dios siempre va a hablar de familia. Si bien Dios es un Dios personal, siempre dice que nuestra casa va a estar llena de la presencia del Señor. Por eso dice que el arca del Señor, donde estaba la presencia de Dios, vino a morar o vino a parar en el hogar de una persona. Y dice que en ese lugar fue quitada toda dolencia en ese hogar, porque la presencia de Jehová, la presencia de Dios, estaba con él. Dice que cuando toman el arca y se la llevan, este hombre toma todas sus cosas y la sigue. ¿Por qué? Porque quería estar todos los días en la presencia del Señor. Y nosotros tenemos la fe de que Dios va a estar con nosotros. ¿Cuántos tienen esa fe de que Dios va a estar con nosotros todos los días? Bueno, nosotros tenemos esta fe. Pero si no recibimos a los profetas y si no recibimos a los enviados, aunque en algún momento le podamos tener, nuestra casa va a quedar siendo desolada. Aunque creamos en esta promesa y aunque le tengamos, aunque tengamos el yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la Biblia dice que Jesús es fiel y verdadero y que Él no puede negarse a sí mismo. Si Él dijo que quien no reciba al profeta no le va a tener a Él viviendo dentro de Él, tristemente, lo queramos o no lo queramos, eso se va a cumplir. Y se va a cumplir dentro de nuestra vida. Por eso debemos recibir la palabra del Señor. No importa quién la traiga. No se confundan, estoy diciendo que si viene un apóstol el día de mañana sin corbata o con manga corta, usted le reciba la palabra. No me refiero a eso. Me refiero a los predicadores que predican la palabra del Señor como Dios la manda, a los que hablan la palabra de Dios, sean elocuentes o no sean elocuentes, hablen bien o no pronuncien tan bien, tengan efusividad, sean muy animosos, sean de gritar, o sean más tranquilos o sean más callados, debemos recibir la palabra del Señor. Porque solamente la palabra del Señor nos va a ayudar cuando estemos en el día malo. Solamente la palabra del Señor nos va a ayudar a echar fuera todo demonio. La Biblia dice, y estas señales seguirán, pero los que creen en mi nombre, a los que siguen la palabra del Señor, Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No es en el hablar en lengua, no es en el sentir al Señor, ni en el fuego de Dios. Es la palabra del Señor la que nos puede hacer verdaderamente libres. Es la palabra del Señor la que nos va a santificar todos los días. Es la palabra del Señor la que nos va a mantener todos los días firmes en el Evangelio en el cual Cristo nos ha hecho libres. Por eso el Señor le dice, santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu palabra. Nosotros queremos siempre vivir un evangelio donde estemos fuertes. Y yo sé que todos queremos vivir un evangelio donde no estemos débiles.
cuando venga el enemigo a tentarnos, yo sé que todos nosotros queremos estar fuertes, ceñidos, revestidos para poder pelear contra el enemigo. Y buscamos esta fortaleza. Buscamos esta fortaleza en el servir al Señor, en el seguirle, en el alabar su nombre. Cuando Dios se mueve en nuestra vida, estamos fortalecidos. Cuando Dios se mueve en los servicios, nosotros nos vamos llenos de la presencia del Señor, nos vamos dentro de nosotros, estamos fortalecidos sin lugar a dudas. Nos vamos fuertes, todos nosotros. Pero cuando nosotros no estamos en santidad o cuando hay pecado en nuestra vida, esa fortaleza se derriba. El hombre puede estar muy fuerte, puede hoy estar gallardo, dice la palabra del Señor. Podemos estar fuertes, vigorosos, preparados para pelear la batalla, hoy en la mañana. Pero si en el mediodía cometemos un pecado o nos desantificamos, en la tarde ya no vamos a estar igual de fuertes. En la mañana podemos decir, hoy yo voy a dar a Cristo para las naciones. Pero si en el día pecamos, ya en la tarde estamos diciendo, Señor, ayúdenos por misericordia. Hoy estamos fuertes como un león, confiados como un león, pero en la tarde estamos de nuevo como leones, pero mojados en este caso. Ya no tenemos la misma fuerza. ¿Qué es lo único que usted le va a mantener todos los días fuerte? ¿Qué es lo que va a permitir que todos los días esté firme para seguir al Señor? Que todos los días usted pueda pelear desde la mañana hasta la noche, sabiendo que hoy puede predicar la palabra. Solamente la santidad del Señor. No hay nada más que lo pueda mantener. La santidad de Dios es lo único que nos va a permitir que estemos listos para resistir al día malo todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque una persona en santidad puede predicar la palabra, una persona en santidad puede anunciar el evangelio, una persona en santidad puede profetizar, una persona en santidad puede hablar a la vida del hombre, una persona en santidad puede pelear una buena batalla, puede hacer oraciones y que Dios le respalde. Pero la verdad que nos santifica solamente se encuentra en la palabra del Señor. Yo sé que les gustaría mucho más que predicáramos del Espíritu Santo, que habláramos del fuego del Espíritu Santo, de la manifestación del Señor, del poder de Dios. Yo sé que eso a la persona, y no está mal, a mí también, nos atrae más, nos llama más la atención. Siempre nos llama más la atención el hablar en lenguas, es decir, Dios nos va a sanar hoy Dios nos va a bendecir, hoy Dios nos va a dar libertad. Nos llama más la atención, preferimos escuchar ese tipo de palabras. Y Dios quiere poner el Espíritu Santo en todas nuestras vidas. Dios nos quiere llenar de su presencia, pero hay un impedimento, y hay un impedimento que es muy grave en nuestra vida, en todos nosotros. Vamos, por favor, a Hechos capítulo 10, versículo 44. Hechos 10 es el derramamiento del Espíritu Santo, es un nuevo Pentecostés. Está en el Pentecostés de los 120, donde muchos son movidos y se hablan lenguas y el Señor se mueve, y hay un nuevo Pentecostés, que este era para la iglesia no hebrea, sino para los gentiles, este nuevo Pentecostés que se encuentra en Hechos 10, donde el Señor se vuelve a manifestar, donde vuelven a hablar en lengua, donde cae el Espíritu Santo, donde se llena toda la casa. Pero no cayó hasta que llegó un momento en específico. Veamos Hechos 10, capítulo 1. Hechos 10, versículo 1, perdón. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Vamos a ver 4 características de este hombre. Dice que él era piadoso, que él era temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre también hacía muchas limosnas, hacía buenas obras, y por lo demás oraba al Señor siempre. Tiene 4 características, pero por alguna razón el Espíritu Santo no está dentro de su vida. Este hombre era un hombre temeroso de Dios, era un hombre justo, si lo buscamos, era un hombre piadoso, era un hombre que hacía limosnas, que hacía oraciones, era una buena persona. Si lo tuviéramos en la iglesia del Señor, cualquiera de nosotros diría, bueno, este es un buen hermano, es una buena persona. Si vemos una persona que ora todo el tiempo, que hace limosnas, que es temeroso del Señor, todos le diríamos, este es un hermano que está listo para ser un siervo del Señor. Pero no tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a él en el versículo 44. Se ve el Espíritu Santo recién apareciendo sobre su vida. Versículo 44 del capítulo 10 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. ¿Sobre todos quiénes?
los que oían el discurso. El Espíritu Santo no cayó sobre todos, cayó sobre todos los que oían el discurso del apóstol Pedro. El Espíritu Santo va a caer sobre todas nuestras vidas, siempre y cuando estemos atentos a la palabra del Señor, a cómo Dios nos quiera hablar todos los días. Dios hoy nos puede hablar a través de un púlpito, pero nos puede también hablar a través de un mensaje por fe. Nos puede hablar a través de una palabra, nos puede hablar a través de un pan de vida, si se quiere. Siempre es mejor, como consejo, buscar la palabra del Señor en vez de un pan de vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jeremías se pone tan cuático. Los panes de vida son buenos, nos hablan, pero son siempre mensajes de bendición. Son siempre mensajes de gozo, mensajes de alegría. Pero si solo fuera alegría no tendríamos por qué leer la Biblia. No leeríamos el versículo que acabamos de leer, donde habla de condenación para la vida de la persona. También tenemos que leer la parte del Señor que nos confronta. Debemos leer toda la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente lo que nos gusta, no solamente lo que es dulce, no solamente lo que es alegre, sino toda la Escritura es inspirada por Dios. El Jehová derriba, el Jehová proveerá, el Dios les va a bendecir, el Dios va a estar. Esa es una buena palabra del Señor, que nos anima, que nos da regocijo, que nos da bendición, y recibiréis poder cuando haya caído sobre vosotros el Espíritu Santo. Son palabras del Señor que nos bendicen. Pero también está la palabra que dice, ¿por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Ah, no, ahí ya nos confronta, ahí ya no nos gozamos tanto, ahí ya nos saltamos, ahí ya nos decimos aleluya, porque la palabra del Señor nos está confrontando en un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Si Cornelio no hubiera escuchado a Pedro y solamente se hubiera quedado para la manifestación, nunca hubiera recibido el Espíritu Santo. Ni él, ni los que con él estaban. La Biblia dice que él hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Si a usted le dicen, oiga, va a venir un buen predicador que trae una gran bendición, que es enviado para el Señor, el mismo Dios le dijo que viniera, cualquiera de nosotros invita al amigo, invita a la persona que no conoce, invita al inconverso, invita a la persona o al familiar que no esté en los caminos del Señor, le dice, ven, vamos a la iglesia, reunámonos, escuchemos la palabra del Señor. Cornelio hizo exactamente lo mismo. Vio que venía un gran predicador, Dios le había dicho que lo mandara a llamar, entonces dice, bueno, voy a traer a mis amigos, voy a traer a mis familiares, voy a traer a la gente de confianza que tengo, y llenó su casa, y Pedro da el discurso. Pero si no recibimos la palabra del Señor, vamos a terminar como los de Jerusalén. Vamos a terminar como ellos. Y si vemos, ya históricamente nos salimos un poco de la Biblia, del margen de la palabra del Señor, y nos vamos más a un término histórico, hemos visto que Jerusalén en muchas ocasiones ha sido destruida, ha sido desolada. Las personas, los nazis, vemos como hoy en día Palestina y tantos más van destruyendo Jerusalén en diferentes formas. El Imperio Romano, los diferentes imperios que atacaron a Israel y lo destruyeron. Y por alguna razón no tuvieron defensa, porque en los tiempos antiguos vinieron ejércitos que los querían destruir, pero Jehová movió su mano y los destruyó a todos, los hizo pedazos a todos sus enemigos. Pero con los nazis no pasó lo mismo, con Palestina no pasa lo mismo, con diferentes grupos no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos todavía no lo han visto. Porque Él dijo, no me volveréis a ver hasta el momento en el que yo vuelva de nuevo. Y vemos como hoy Israel tiene misiles que le defienden. Y puede tener muchos misiles más. Puede armarse de muchos más misiles. Pero ningún misil, ni la bomba atómica más fuerte de todas, se puede comparar a la mano del Señor. Hasta el día de hoy se ha podido hacer que en el lugar en donde cayó la bomba atómica crezca vida. Lo lograron los científicos. Pero todavía no logran hacer que el mar muerto reciba vida. Porque donde Jehová derramó el fuego de Sodoma y Gomorra, hasta el día de hoy, todavía no hay quien se pueda levantar. Lo que nos da a entender lo siguiente: cualquier enemigo, cualquier maldad que pueda llegar a su vida, cualquier pecado o iniquidad, como predicaba hace poco un pastor, cualquier mal que usted le pueda querer seguir o le pueda querer atacar, si usted lo destruye con sus propias manos, se va a volver a levantar. Si usted se defiende usted mismo con su propia fuerza del mal que venga, se va a volver a levantar. La Biblia dice que el endemoniado gadareno le ponían grilletes y él lo rompía.
Dice que con sus propias fuerzas Él los destruía, los destrozaba. Eran cadenas de metal, pero Él las podía romper, pero la palabra dice que se las volvían a poner y Él todavía quedaba preso. Pero cuando Jesucristo le libertó, dice que nunca más Él volvió a estar cautivo de nada más en la vida. Usted hoy puede estar luchando con sus propias fuerzas, con sus propias manos, pero si hoy escucha la palabra del Señor, no va a haber enemigo que se le haya frente, porque no hay bomba alguna que se compare a la mano del Señor moviéndose sobre nosotros, a la mano del Señor protegiéndonos, a la mano del Señor libertándonos, a la mano del Señor moviendo y cortando las cadenas. No es que nosotros la rompamos con nuestras manos, con nuestras propias fuerzas, es que si Él dice la palabra, la obra será hecha. Él dice: yo haré en ti una extraña obra, una operación, una extraña operación. Pero es necesario que recibamos a los profetas y que escuchemos a los enviados, que recibamos la palabra del Señor. No le digamos solamente Señor, Señor de labios. Ellos le dijeron: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, pero no lo dijeron de corazón. Más bendecido es, dijo el Señor, una mujer le dijo: bendito los pechos de los que mamaste y bendito el vientre que te tuvo. Y Jesús les dijo: más bienaventurado es, más bendecido es el que escucha mis palabras y la guarda. Es bienaventurado el que está en un culto de fuego, sí, es bienaventurado. Es bienaventurado el que ve que el Espíritu Santo se mueve, sí, es bienaventurado. Más bienaventurado es el que escucha la palabra del Señor, porque el que escucha la palabra del Señor no va a ver al Espíritu Santo, lo va a tener dentro de él. El que escucha la palabra del Señor, el que escucha el discurso, no va a ver como el otro habla en lengua, él va a hablar nuevas lenguas. No va a ver como el otro es sanado, Dios le va a sanar sus enfermedades. No voy a ver la bendición del otro, yo voy a ver cómo Dios me bendice. ¿Por qué? Porque yo soy más bienaventurado. Yo escuché la palabra del Señor y la voy a guardar dentro de mi vida. Pongámonos en pie. Vamos a estar orando, entregando este mensaje. Esto es lo que Dios me dio para el día de hoy. Todos nosotros, mi amado hermano, somos más bienaventurados todavía si recibimos la palabra del Señor. Dios cortará nuestras cadenas, Dios pudrirá nuestros yugos, Dios nos va a bendecir, Dios nos puede levantar. Pero si no escuchamos la palabra del Señor, quedaremos desolados. Y no habrá quien pueda defender la soledad del Señor. Usted, un amigo, puede hacerle compañía por fuera, pero no le puede llenar el corazón. Solamente Cristo puede llenar el vacío que el hombre no puede llenar. Cierra sus ojos hoy, vamos a estar orando en la presencia del Señor. Dios, Padre nuestro, príncipe de paz, dador de la vida, Señor amado, usted nos ha hablado a través de su palabra. Señor, eso es lo que creemos.